¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Colegio de Empresarios, a aquellos estudiantes que estamos dentro de la licenciatura de Administración y Comercialización. A esta, su materia, análisis metodológico de la investigación. Bien, pues ya en sesiones pasadas hemos entrado inicialmente a un poquito definir lo que vamos a hablar durante todo este cuatrimestre en esta materia. En una segunda opción entramos ya de lleno y empezamos a ver algunas definiciones muy específicas sobre lo que es el método científico, sobre qué son los tipos de investigación y sus etapas. Espero que en el desarrollo de las guías de aprendizaje, la resolución de estos documentos y las lecturas que tuvimos a bien proponer a todos ustedes hayan un poco ampliado las dudas, por supuesto, pero también mucho aclarado la cuestión sobre la dicotomía que hemos tratado de mencionar aquí entre la metodología y la técnica, entre las ciencias o las etapas de la investigación y por supuesto la importancia que tiene para nuestro objeto de estudio el conocer y el tener los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Esta vez vamos a empezar en la tercera sesión con el segundo tema. Vamos a empezar y bueno, vamos a iniciar cómo elaborar la elaboración de un proyecto de investigación. Y antes que nada, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, iniciaremos con el objetivo para saber qué es lo que cuál es el camino, como el ejemplo que hemos mencionado anteriormente, que vamos a seguir durante nuestra materia. Dice, cuando finalicemos esta presentación, el alumno conocerá y aplicará los elementos básicos para iniciar un proyecto de investigación. Y la primera parte que tenemos aquí habla acerca de la elección del tema. Como ya comentamos anteriormente, difícilmente podemos acudir a una receta tal cual y cumplir con los pasos 1 para después ir al 2, etcétera, dada la recopilación de información o la capacidad que nosotros tenemos para asistir a las fuentes de información. Sin embargo, si eso no nos evita que durante nuestra investigación vayamos delimitando algunos puntos. El primero de ellos, por supuesto, es la elección del tema. Cuando nosotros elegimos el tema, vamos a tener la capacidad de definir las metas que nosotros pretendemos. Vamos a tener la capacidad de dividir la investigación, de saber cuál es el periodo temporal, por ejemplo, que nosotros vamos a abarcar, cuáles son los niveles, en un supuesto caso de gobierno que vamos a abarcar, o cuáles son las disciplinas a las que tendremos que acudir para poder llenar esos requisitos dentro de nuestro objeto de estudio. También tenemos la capacidad de informar sobre el contenido general, es decir, nos iremos dando cuenta hasta dónde queremos abarcar, iniciar con unos antecedentes, desarrollar algunas definiciones, propiamente abarcar la hipótesis y consultar algunos datos que hayamos traído a nuestra investigación. Y bueno, finalmente explicaremos los medios, los instrumentos y los pasos para lograr los objetivos. Es decir, cuando nosotros ya vamos a iniciar por elegir el tema, no solamente es poner un nombre, como en otra ocasión habíamos hablado, no solamente es cumplir con ese requisito de escribir en una hoja el título de nuestra investigación y seguir adelante, de ningún modo. Para nosotros poder poner ese nombre, tenemos que pasar por un filtro, ¿sí?, para tener la capacidad de poder cumplir con estos requisitos que les acabo de mencionar y que si bien entendemos cada uno de estos puntos, vamos a tener una elección del tema muy particular que finalmente es lo que nosotros buscamos sobre el tema del objeto de estudio. Otros fundamentos, otros requisitos para poder elegir el tema es, por supuesto, anotar el título, pero también un subtítulo sobre
cuál va a ser el objeto de estudio que nosotros tenemos, pero también la periodicidad en la que vamos a abarcar, por ejemplo. La explicación del problema, brevemente, por supuesto, donde mencionaremos los antecedentes, mencionaremos los motivos, la justificación, la utilidad, es decir, la importancia o la originalidad de nuestro tema, que esto abarcaremos un poquito más sobre esto más adelante. Tendremos que definir los términos que vamos a usar, como aquí lo hemos hecho también y como les he pedido que vayamos tomando apuntes acerca de lo que vamos diciendo y se va viendo dentro de estas presentaciones. La enumeración de los objetivos, pero aquí ya es muy importante. Aquí nosotros ya debemos ponerle los alcances. La parte fundamental de un objetivo precisamente es medir lo que estamos haciendo. El objeto no solo enmarca una actividad, sino que precisamente la cualidad del objetivo es que el investigador tenga la capacidad de medirlo. Eso es importante. Y luego finalmente en una parte pequeña, digamos, para entregar un informe, vamos a hacer un resumen capitular donde manejaremos la justificación y la relación de las ideas a desarrollar. De esto estamos hablando que 5 o 10 líneas es mucho para poder hacer el resumen capitular y nosotros tener una idea de lo que queremos escribir. Dentro de ello también vamos a indicar las hipótesis formuladas y las respuestas tentativas al problema, porque cuando nosotros ya estamos haciendo esto, ya tenemos un periodo anterior de recopilación de información, de poder interactuar con este tema, ya sea a través de algún medio de información. Hemos cuestionado nosotros mismos en base a la realidad, hemos recopilado de la realidad ese problema o esa hipótesis que nosotros queremos estudiar y bueno, tenemos una respuesta tentativa, es precisamente esa actividad del investigador científico que lo lleva a poder realizar un estudio completo. Con todo ello, basta decir que había que señalar las fuentes de información, los métodos y los procedimientos, es decir, el marco de referencia, que esto lo vamos a ahondar más adelante, el marco teórico, las metodologías y las técnicas. Esta es parte fundamental porque es precisamente lo que nos va a justificar ante un lector, que no sabemos quién sea, ante algún investigador que quiera tomar parte de nuestra propia investigación y él sepa, por supuesto, que todo lo que estamos diciendo tiene una justificación y un porqué y que no fue inventado. Ahí es donde nosotros anotaremos nuestro marco de referencia, nuestro marco teórico, las técnicas y la metodología que nosotros llevamos a cabo. Sin embargo, tomen en cuenta que vamos a tener algunos obstáculos. La falta de tiempo, de recursos e instrumentos, la dificultad de ubicación y de acceso a la información o la falta de capacitación para el uso de las técnicas. Eso nos vamos a dar cuenta cuando cumplamos con esta parte de la elección del tema. Y bueno, ahí mismo nos marcaremos, si yo tengo estas deficiencias, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque sabemos muy bien qué es lo que nos hace falta y sabemos también muy bien qué es lo que necesitamos hacer para que esa falta disminuya en la medida de nuestras capacidades, pues, y si no, pues acudir a nuestros tutores, acudir a quienes nos están auxiliando, porque en esta precisamente lo que nosotros ya sabemos que nos falta es la construcción de los puntos débiles de nuestra investigación. Entonces es conveniente que en esta parte hagamos una inscripción, un testimonial sobre cuáles son las carencias que tenemos. Y bueno, por supuesto, la cita bibliográfica previa, es decir, lo que les comentaba anteriormente, todos los libros que hemos visto, aunque sean libros de texto, supongo yo que cualquier libro que nosotros podamos acudir en esta clase o en cualquier otra clase, son parte fundamental ya de nuestra investigación. Entonces, todos esos libros que nosotros vamos acudiendo para encontrar el significado del método, para buscar cómo se aplica una técnica, para formar nuestro marco de referencia, para cambiar nuestro marco teórico, toda esa bibliografía, revistas, periódicos, citas, entrevistas, todo ello forma parte ya de nuestra bibliografía y en buena medida es conveniente que de una vez empecemos a hacer nuestra bibliografía para posteriormente tenerla ya bien definida. Pero ¿cómo se delimita el tema? Bueno, la delimitación del tema
es en parte fácil si nosotros ya conocemos qué es lo que vamos a hacer. Pero si todavía tenemos un poquito de duda acerca del propio título de la investigación, de la generalidad que estamos abarcando con el título, digo que no es lo mismo estudiar que nuestro tema se llame México, ¿sí?, a que se llame las directrices económicas de México durante enero del 80 a febrero del 81 en la Bolsa de Valores mexicana, por ejemplo. Es muy diferente tener ese tipo de generalidades. Si nosotros ya hemos elegido nuestro tema y hemos cumplido con los requisitos que nos han marcado anteriormente, como las fuentes de información, como la justificación, como nuestra capacidad, el resumen capitular y todas estas cosas, bueno, pues entonces ya tenemos, cada vez delimitamos más nuestro tema y entonces sí tenemos la oportunidad ahora de limitar nuestro tema. ¿Cómo podemos hacer eso? Inicialmente debemos formular y definir los términos, lo que ya habíamos hecho en un inicio, pero que ahora ya vamos más específicamente, vamos viajando, ¿sí?, a través de las generalidades hacia una particularidad, ¿sí?, para poder encontrar cuáles son las definiciones y cuáles son los términos, lo más particular que nosotros podamos llegar. Y eso va a definir, por supuesto, va a delimitar nuestro tema, por supuesto. Hay que descifrar los propósitos y los criterios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué criterios lo estamos haciendo? Y las lecturas pues son básicas para esto, pero la visión del investigador sobre la realidad pues también es muy importante. Poseer los conocimientos suficientes. En este ejercicio que les acabo de mencionar, en el que nosotros realizamos una experiencia introspectiva acerca de si tenemos la capacidad hoy para realizar el tema que queremos estudiar, o si nos hace falta acudir a algún texto o alguna técnica para poder ampliarlo, bueno, pues en este momento nos va a dar la capacidad de ir de la generalidad, quiero repetirlo, a la particularidad y cada vez ser más específicos y más especiales dentro de nuestro estudio. La actitud crítica hacia los medios y técnicas. Durante nuestra investigación nos vamos a dar cuenta, cuando vayamos recopilando más información en esta materia y en cualquier otra materia, nos vamos a ir dando cuenta, y los profesores nos guiarán muy bien en ese sentido, de que hay algunos textos que son muy generales o que solamente tienen una pequeñísima parte que es muy importante para nosotros, o que definitivamente no son interesantes para nosotros. Es ahí donde entra nuestro análisis crítico. ¿Es esa metodología la que yo necesito? ¿Estos autores son los que yo necesito? Tal vez no, y tal vez parte de la investigación sea una crítica a ellos, ¿sí?, por estar hablando de lo que están investigando, ¿sí?, y nosotros haber encontrado pues un punto débil en esa parte. Eso es totalmente válido. Y bueno, finalmente, vincular el planteamiento con la finalidad. Ahí es donde ya empezamos nosotros de esa generalidad, que es esencialmente lo que trataremos en el tema, en esta delimitación del tema, ir de la generalidad a la particularidad. Y el alcance de los recursos, que ya para ese momento pues ya tenemos una idea, cuando fuimos cuando menos a conocer dónde se encontraban las fuentes de información, sí, bueno, pues ya sabemos cuánto tiempo vamos a usar, cuando menos para llegar ahí, más todo el tiempo que necesitamos para el análisis inicial de las bibliografías y después el análisis más profundo de todas ellas, ¿no? La delimitación del tema va a tener cualidades y va a tener una particularidad. Dentro de las cualidades vamos a encontrar la información de nuestro tema. Vamos a encontrar la descripción, la exposición, vamos a analizar, vamos a valorar, vamos a recomendar o vamos a divulgar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestro tema? Y estas palabras que parecieran muy básicas o muy vagas, que no nos dijeran nada, bueno, la realidad es que nos van a dar una guía para saber qué es lo buscado, cuál va a ser el fin de nuestro tema. Vamos a hacer, como se nombra, una tesina, donde vamos a recopilar toda la información que existe para que alguien sepa, para informar precisamente qué es lo que existe de la bibliografía,
o solamente vimos un problema y estamos tratando de describirlo, lo que hablábamos de la fotografía de la realidad, ¿recuerdan bien? Que bueno, esa fotografía de la realidad nosotros vamos a informar qué había en esa foto en ese momento y lo vamos a describir. Si nosotros queremos seguir adelante, bueno, pues podemos entonces tomar ese objeto y empezar a describirlo. Se formó estas tendencias, se formaron por esta cuestión, o estos fenómenos sociales se llevaron a cabo, o aquí surgió un efecto dado a la aplicación de ciertos elementos técnicos que nosotros aplicamos, etcétera. Lo que en muchos casos se hace es que exponemos el tema finalmente. Y no solamente de pararnos en un auditorio y hablar, sino proponer al público en lo general, ya sea maestro, ya sea sínodos o ya sea a los propios alumnos o el público en general, como les comentaba, exponerles a ellos, abrir nuestro tema a la crítica y empezar a retroalimentar nuestra investigación. Ahí podemos, eso lo vamos a tener que hacer en algún momento y bueno, es buen momento para poder pensar qué es lo que estamos haciendo atrás para que en el futuro todos estos elementos se resuelvan con mayor facilidad. Vamos a analizar, esa es otra pregunta, del elemento de las cualidades de nuestro tema. Lo vamos a analizar, entonces si como ven, vamos viendo de la particularidad a la generalidad. Vamos analizando cómo no solamente, porque si solo vamos a exponer, pues yo me paro, hablo y hasta ahí llegamos. Pero cuando empieza esa retroalimentación vamos a decir, ¿y por qué se hizo esto? Bueno, pues mi criterio, mi técnica, ¿sí? Mi bibliografía que utilicé para delimitar este tema, para escogerlo, para explicarlo, exponerlo y analizarlo, fue este. Y entonces estamos empezando a ser cada vez más específicos. O valorar. Entonces emitimos juicios de valor. ¿Y por qué hice eso? Bueno, pues porque dado los resultados que encontramos durante la recopilación de información y la teoría que planteamos en un principio que esperábamos esto, bueno, pues para validar esa hipótesis nosotros tuvimos que darle un valor, ¿sí?, a esa información que recopilamos en base a este método y a esta técnica. Y es entonces donde vamos aplicando juicios. De ahí continuamos siendo particulares y vamos a la recomendación. Por lo tanto, dado el análisis que tenemos, dada el juicio que le aplicamos, el valor que le aplicamos, pues yo como investigador puedo recomendar que se hagan ciertos ajustes en estas partes que consideramos que fueron delgadas o muy poco tratadas para poder profundizar en el objeto de estudio y bueno, llegar a una valoración hipotética que nos va a dar otro resultado, por ejemplo. Y finalmente divulgar. Después de todo, entonces ahora sí nos toca, ¿sí?, que toda la gente, que todos sepan lo que hicimos, cómo lo hicimos, para qué lo hicimos, ¿sí? Y habrá alguien, estoy seguro, como nosotros lo hicimos, que consultamos a unos autores, habrá alguien para quien nuestra investigación fue valiosa, es valiosa, porque parte ya no de cero, no de empezar a construir la casa desde sus cimientos, sino ya encuentra una obra negra o ya encuentra la casa totalmente hecha, solamente le toca pues entrar inicialmente, como las cualidades, a informar qué hay adentro de esa casa. Y volvemos, es un círculo sin fin en estas investigaciones y nuestra parte de cumplir, hasta dónde podemos cumplir con nuestro objeto, pues es lo que nos tocaría hacer en la delimitación del tema. Pero debe tener una particularidad, y con particularidad quiero referirme a cuál va a ser lo que va a diferenciar nuestra investigación de otras investigaciones y de todas las investigaciones. ¿Qué es lo que nosotros cuál es el toque propio que le vamos a dar a nuestro tema, ¿no? Una particularidad es el aspecto, el aspecto que va a tomar nuestra investigación, es el periodo de tiempo, los que les mencionaba hace un momento, el lugar donde se va a realizar o qué es lo que abarca, un personaje o una sola obra. Es decir, si nosotros estamos hablando sobre México, como les comentaba hace un momento, pues no es un aspecto, son 1000 aspectos, histórico, biológico, climatológico, económico, político, social y todos los aspectos que podamos encontrar. Y eso
pues nos va a llevar muy buena parte de nuestra vida, poder abarcar todos los aspectos. Un periodo de tiempo, bueno, no podemos hablar desde la fundación de México, ¿sí? Para empezar sería discutible cuándo fue, o hasta cuándo, hasta dentro de 100 años, o hasta el día de hoy. Por eso es importante delimitar el periodo que nosotros consideremos que podemos abarcar. Un lugar, México. ¿Cuál lugar de México? ¿Todo México o la colonia donde yo vivo? El municipio donde me encuentro en este momento, el estado de la República, la comunidad, la región. Específicamente es muy importante delimitar un lugar. Un personaje, vamos a ir sobre alguien en especial, lo que dijo un autor, por ejemplo. Muchas tesis se escriben acerca del análisis de un capítulo, de una página, de una frase de un autor. Otros abarcan toda su vida bibliográfica, etcétera. Pero sí definir sobre qué personaje es el que estamos hablando. Una sola obra. Vamos a hacerlo esencialmente en una sola obra. O va a ser tomo 1, 2, 3, 4 en una sola obra, ¿sí? No quiere decir que nos tengamos que referir solo a un libro, ¿sí? Porque entonces pues no habría tantos libros como los que conocemos. Pero no se trata de eso, se trata de que nosotros tengamos la capacidad de que todo el estudio que vamos a hacer, si nosotros consideramos, dadas las cualidades y la particularidad que hemos visto aquí y los elementos que conforman la delimitación del tema, ¿sí? Nos abarcan para 10 obras, tener la capacidad de decir, bueno, pues vamos a hacer 10 en el futuro y hoy la que me interesa es esta. Entonces, todo sobre una sola obra, ¿verdad? Y entonces así vamos delimitando nuestro tema y vamos viajando de la generalidad a la particularidad. Y aquí llegamos a un momento esencial de nuestra investigación, donde nos vamos a dar cuenta de que si venimos avanzando con todo lo que ya hemos visto hasta ese momento, no va a ser difícil, pero siempre se antepone la pregunta de investigación. Siempre estamos con esa capacidad por cuestionar todo lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos nuestra investigación, siempre la pregunta es ¿y qué vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Y ya que lo tenemos, ¿y de qué me va a servir? ¿Y para qué lo quiero? Y por eso constantemente nos estamos preguntando. Pero antes de poder lanzar una pregunta, yo sí los invito a que cumplamos con otras partes, con lo que ya hemos mencionado para no redundar mucho en el tema de traer la información que hemos dado, ¿sí? Siempre conforme vayamos cumpliendo con los elementos que hemos marcado, las preguntas van a surgir solas y van a ser obvias. Y en ese momento muchas veces nos quedamos en pausa a la mitad de la investigación o al inicio de la investigación o ni siquiera empezar la investigación porque nos sentimos frustrados por resolver una pregunta. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Y porque no podemos resolver esa pregunta, ya no seguimos adelante y nos quedamos atorados, en el mejor de los casos, un par de años. Entonces vale la pena que nosotros, si no tenemos respuestas a la pregunta, pues ni nos hagamos preguntas. Mejor vamos a empezar con lo que ya hemos visto y continuamos. Pero si hemos cumplido con esto, si hemos tenido esa capacidad, ese análisis crítico hacia nosotros de continuar, bueno, vamos a llegar a esta parte ahora, que son el qué de la investigación. Presentan aquí en estas preguntas el problema, nosotros así las vamos a construir, o como una presentación directa del problema. Vamos a minimizar esa distorsión que existe en la realidad en torno a un objeto de estudio, ¿sí? Es decir, la pregunta va a decir específicamente económico, ¿sí? No va a haber político-económico, psicológico-económico, económico-cultural, no, económico, esencialmente. Por ejemplo, va a aclarar y va a delimitar el tema, lo que venimos diciendo. Vamos a hacerlo pequeñito de lo que mencionábamos de la caja que se vacía sobre la mesa. Vamos a ir quitando todas esas cosas que no nos interesa para quedarnos con una parte esencial de lo que estaba en esa caja, que es lo que verdaderamente nos interesa.
Y va, por supuesto, las preguntas van a sugerir las actividades para la investigación. ¿Qué necesitamos hacer para ir más allá? Bueno, pues las preguntas nos van a ir conformando y nos van a ir dando más información al respecto, y en ese momento pues vamos a ir sumando actividades, sumando bibliografía, especificando nuestro tema, y vamos a continuar más. La característica de las preguntas de investigación pues deben tener ciertos elementos, porque entonces pueden formar parte de otros elementos, o podemos estar ya montándonos, avanzando como es normal, conforme tenemos la información y la vamos analizando o la vamos escribiendo, siempre vamos montándonos sobre los siguientes pasos. A veces ni nos damos cuenta que los hemos pasado, pero sí los tenemos que tener en la mente para ir construyendo racionalmente todas esas. Entonces, las características de las preguntas, como ya les mencioné, son pocas. Es delimitarse para hacer una guía inicial, es decir, no podemos, una pregunta de investigación no puede empezar por el final de la investigación, es decir, si sabemos que la hipótesis es falsa, ¿cómo la vamos a resolver? Eso no es una pregunta de investigación. La pregunta es si la hipótesis nos marca un elemento de investigación sobre esta característica, ¿cómo llegar a él? Sí, esa es una pregunta. Otra pregunta sería, al llegar a él analizaremos esta parte fundamental, el elemento, el índice económico producido en ese momento por cierta institución, ¿sí?, en relación, etcétera, ¿no? Y ahí vamos nosotros dándole esa delimitación para que sea una guía del inicio y no sea una guía del intermedio o del final, porque entonces ya se vuelven contenidos. Y aquí quiero repetir, su contenido, ¿sí?, debe ubicar los términos. Es decir, si nosotros ubicamos un glosario de términos, si nosotros definimos los términos de nuestra investigación, pues lo más obvio es usarlos. Y lo más importante no solo usarlos, sino usarlos en nuestras preguntas de investigación. Porque esas preguntas, ¿sí?, no solamente le van a dar contenido, sino que van a relacionar, van a vincular a nuestra pregunta, a la respuesta posible que le demos a estas preguntas, con todo el contenido de nuestra investigación y, por supuesto, de nuestro objeto de estudio. Cada vez más debe inducir a la especificidad, lo que hablamos. Debe irse particular. Si nuestro tema es México, no podemos decir qué es México, porque pues quedamos igual. ¿Y dónde está México? Pues es una cosa que nunca vamos a acabar. Pero si vamos delimitando, si vamos siendo más específicos en nuestras preguntas, bueno, pues vamos a tener esa cualidad de que nuestro tema va a estar cada vez más particularizado a un objeto de estudio, que va a ser más fácil. Comprender límites temporales, otra vez lo que estamos hablando. Hacia dónde vamos, de qué momento, a qué momento, de qué mes a qué mes, de qué hora a qué hora, etc. Un tiempo bien definido. Induce un perfil, y aquí es importante que le demos estricta lectura a ello. Dice, induce un perfil para las unidades de observación, es decir, personas, periódicos, viviendas, escuelas, animales, eventos, etcétera, 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 todo lo que vamos a nosotros a ver. ¿Y qué significa con un perfil para las unidades de observación? Es decir, nosotros no podemos, si vamos a hacer una investigación sociológica, debemos delimitar, si así nos lo solicita, estoy pensando rápido, si así no podemos pensar en entrevistar para saber su opinión sobre algún problema a todos los habitantes de la Ciudad de México, porque entonces abarcaríamos o sea, sería generalísimo nuestro estudio, no acabaríamos, ¿no? Ni las de las elecciones entrevistan a toda la población. Veamos esa parte en alguna de las estadísticas que encontramos día a día en los periódicos, y que abajo en la metodología, si no tiene pie de página, ¿sí?, permítanme hacer un paréntesis aquí, entonces tiene un error metodológico. Pero la mayoría de las estadísticas serias, de las gráficas, tienen una metodología. Y normalmente, ¿qué dicen? Ustedes lo leerán o lo sabrán en este momento. Dice, estudio realizado a personas de tal sexo, ¿sí?, o sin sexo, lo pueden decir, depende del tema, de tal a tal edad.
que viven en tal lugar, en un sitio catalogado AAA o CCC, lo que sea, que tienen teléfono y así se van haciendo cada vez más específico a quién entrevistaron. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero aquí, el perfil de las unidades de observación. Y lo mismo lo vamos a hacer para los periódicos, porque vamos a decir, yo voy a hacer un análisis sobre el terremoto de 1985. Bueno, no vamos a poner el Vanidades, porque no diría, o el Cosmopolitan, o Forbes, no lo pondríamos porque son elementos que no se insertan después de una... Hoy sabemos que es obvio, pero si nosotros leemos esas revistas, sabremos que no están dentro del perfil, por eso debemos inducir un perfil para las viviendas, como lo decía, para los animales. En alguna investigación, pues tendremos que decir, pues la rabia en los perros. Bueno, pues no podemos analizar gatos o ratones, ¿verdad? Eso es a lo que me refiero. Entonces, y disculpen que sea un poquito redundante en esta parte, pero es muy importante porque, como ven, la característica de lo que hemos hablado hasta el momento, pues es precisamente eso. Ir hacia la particularidad, hacia la especificidad, hacia lo más profundo de un tema que queramos, hasta llegar a una especialización de estudiar la quinta pestaña del ojo izquierdo, por ejemplo, si me permiten esta exageración tal vez, ¿no? Pero esa es la idea, porque eso nos va a dar la capacidad de poder hacer una verdadera aportación al conocimiento y, como dice el fin del método, poder enseñarla. La utilidad de las preguntas. Una vez que hemos hecho las preguntas, valdría cuestionarnos sobre qué vamos a hacer. Y bueno, todo tiene una utilidad. Y en esta parte a nosotros nos toca definir cuál es esa utilidad. Primero, que debemos cumplir con los objetivos que persigue la investigación. Las propias preguntas y la particularidad de cada una de ellas nos va a ir dirigiendo, por supuesto, hacia el cumplimiento de algunos objetivos. Nos va a justificar la investigación porque si, como hoy ya lo sabemos, si vamos cumpliendo con las características que hemos mencionado anteriormente, bueno, pues sabremos que al responder esa pregunta, al tener esa pregunta, ¿sí?, estamos ya justificando nuestro tema. Ofrecer viabilidad del estudio. La misma pregunta y la misma respuesta va a ahondar en este tema sobre cuál es la viabilidad del estudio y si se puede hacer, pero el que no se puede hacer no quiere decir que no vamos a hacer ese estudio, porque entonces estamos encontrando una solución a nuestro problema de estudio que tal vez sea la no viabilidad del estudio. ¿Por qué? Pues tal vez porque no hay información, porque no se ha producido la información necesaria o las estadísticas necesarias, no se han hecho las preguntas que nosotros queremos responder. Eso también es una respuesta y no tiene que ser válida nuestra hipótesis para ofrecer validez, ¿sí?, a nuestra investigación, de ningún modo. Y por supuesto, evaluar las diferencias en el conocimiento del problema, lo que les decía. ¿Hasta qué grado existe el conocimiento y qué calidad tiene ese conocimiento sobre el problema que nosotros estamos haciendo? Tal vez ahí nos damos cuenta que los pioneros en la formación del conocimiento para ese objeto de estudio somos nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener una ventaja competitiva increíble, porque nosotros conocemos al 100%, sabemos cómo se forman estos problemas sociales, estos problemas de estudio, y podemos ver en la realidad cómo se van cada uno de los elementos construyendo, y ya sabemos a dónde va a llegar, y nosotros entramos en medio, ¿sí?, y aprovechamos ese momento. Esa es una de las cualidades que podemos obtener de nuestros estudios. Dice, la justificación del problema es el devenir de la respuesta de nuestras preguntas, de nuestro estudio, de nuestra delimitación del tema, de nuestras etapas de investigación, de nuestra metodología, de nuestra técnica, de todo ello. Finalmente, lo que nosotros también necesitamos hacer es justificar, ¿sí?, justificar el problema que estamos analizando. Y son las razones para qué y por qué. Y lo primero que nosotros debemos evaluar es por qué se quiere realizar. Y cuando respondemos, bueno, pues
porque este problema me afecta a mí, o me ha afectado a mí de tal modo, ¿sí? O ha afectado a mi comunidad, o ha afectado a mi país, o al mundo entero lo afecta. Y yo quiero aportar algo al estudio para la resolución de este problema. Esa es una justificación de por qué se quiere realizar. ¿Para qué se quiere realizar también? Pues va implícita dentro de la pregunta. ¿Cuál es el propósito definido? Es decir, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Yo quiero estudiar este tema porque voy a tomar este camino de estudio que yo creo en este momento que es el más preciso para llegar. Puede ser que no, puede ser que sí. Esa es parte de nuestra investigación. ¿Cuál es la conveniencia de que nosotros tomemos estos caminos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué si tomamos este camino vamos a llegar más rápido que si tomáramos aquel camino? Digo, si yo estoy parado en una pendiente, si en la parte baja de una pendiente, pues voy a ver muy poco. Pero si estoy parado en la parte superior de la pendiente, sí voy a ver buena parte del valle que se encuentra frente a mí, si así lo es. Y esta pendiente de la que estamos hablando, donde estoy parado, no es más que la información y la capacidad que tenemos para estudiar ese problema. Entonces, desde ahí vamos a poder definir, pues es obvio que ese camino es mucho más largo. Vamos a tener un mapa, ¿sí? Mejor vamos a tomar este camino, pues adelante, vamos a ver qué hay en ese camino. Y bueno, nos preguntaremos cuáles son los beneficios y la validación en la exposición, que es muy importante, ¿no? Cuando nosotros presentemos ese trabajo final y lo pongamos al juicio de todo aquel que lo pueda tener en sus manos, bueno, pues toda esta justificación del tema nos va a ayudar precisamente a que esa exposición, ¿sí?, sea dentro de los límites de una crítica académica. Pero ¿cómo podemos saber la importancia? ¿Quién es el que se va a parar y nos va a decir lo importante del tema está aquí? Y bueno, si nosotros queremos considerar la importancia, debemos contestar otras preguntas. ¿Ayuda a resolver un problema social? Esa es una pregunta. ¿Ayuda a construir una nueva teoría? ¿Genera preguntas de investigación? Por ejemplo, si el tema es México, pues ¿ayuda a resolver un problema social? ¿México? No. Un tema específico de México, y entre más específicos seamos, tal vez sí. ¿Ayuda a construir una teoría? ¿México construye alguna teoría? Estoy seguro que sí, por supuesto, pero la palabra México esencialmente, pues no, ¿sí? Porque entonces necesitaría más. ¿Genera preguntas de investigación? Pues no de investigación, pero sí, cuando es México, ¿a qué te refieres con México? Esa pregunta no es de investigación. Ya sabemos que una pregunta de investigación debe tener ciertas cualidades que debemos cumplir. Y así nos vamos dando cuenta de la importancia que va a tener nuestra investigación y bueno, vamos a llegar a ciertos elementos que nos van a permitir cada vez justificarlo más. Por ejemplo, el criterio de conveniencia. ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿En qué medida? ¿Cuál es bueno, el primer criterio es criterio de conveniencia y la pregunta es ¿para qué sirve? El segundo es la revalidación social, es decir, ¿qué alcance o proyección social tiene? Y la tercera, implicaciones prácticas. ¿Ayuda a resolver algún problema real? Y bueno, aquí me gustaría que empezáramos a pensar que la revalidación social, la proyección social, la resolución social, no solo significa resolver el problema de cierta comunidad o de cierto grupo de personas. También se puede tratar, y la esencia de esta institución, del Colegio de Empresarios, pues nos lleva a ello. ¿Es nuestra empresa importante para la sociedad? ¿Les va a resolver algún problema a través de un producto que les vamos a hacer llegar? ¿O a través de una asesoría que nosotros vamos a tener? ¿O qué gente es la que nuestro producto puede desarrollar? ¿Sí? ¿O qué producto podemos desarrollar para ciertas personas? Esa es una revalidación social también bien importante que se contesta a través de qué alcance o proyección social tiene. ¿Para qué sirve? ¿Ayudará a resolver algún problema real? Bueno, pues esas son preguntas que también dentro de nuestras
unidades económicas dentro de nuestras empresas y nosotros mismos para iniciar cualquier negocio o para entrar a una formación profesional más especializada, pues tenemos que justificar toda esta parte. El valor teórico y la unidad metodológica de nuestro problema. Dentro del valor teórico, nosotros preguntamos, ¿se llena algún vacío de conocimiento? ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente? Y es lo que vamos a encontrar solo a través del análisis somero, inicialmente, de los índices de nuestros textos, de los que vamos encontrando que alguna vez alguien en un momento de su vida también tuvo una duda al respecto. ¿Y cómo la solucionó? Pues de esta manera. Y cuando vamos a otros textos resulta que esos elementos que alguien estudió fueron cuestionados por otro y cada vez más profundidad y resulta ser que hoy tenemos una vastedad de preguntas sin resolver, ¿sí? Que cualquiera que tomemos es suficiente para realizar una gran tesis de investigación. Por ejemplo, el estudio del espacio. Cualquier elemento que tomen ustedes del espacio es materia para crear un estudio, pero de años, sobre qué es lo que estamos viendo. Lo mismo en la ciencia social, lo mismo hacia el interior de nuestras unidades económicas. Ese vacío, durante ese análisis nosotros nos vamos a dar cuenta si hay algún vacío de conocimiento. Y lo podemos mencionar, decir, aquí hace falta profundizar en estos temas. Aquí hay posibilidades, grandes posibilidades de explorar de manera fructífera, ¿sí? Algún fenómeno o ambiente, ¿sí? Que debería ser estudiado con mayor profundidad para poder resolver más fácilmente estos problemas que se suceden con mucha regularidad. Ya sabemos cómo se va construyendo el problema, ¿sí? Ya sabemos cuál es el problema. Lo que no sabemos es cómo se va construyendo. Conocemos muchos problemas como estrellas, pero no sabemos cómo se forman. Bueno, pues ahí es donde nosotros podemos entrar y decir, aquí puede haber una exploración, aquí hay un vacío de conocimiento. Dentro de la cadena de fenómenos para un problema, en específico, ¿sí? No nos permite seguir adelante y se sucede en muchas cadenas de problemas, ¿sí? De fenómenos similares. Es ahí donde el valor teórico empieza a adquirir, se empieza a incrementar, y la utilidad metodológica. Contribuye a la definición de un concepto, variable o relación de las variables. Bueno, si nosotros ya conocemos las variables de nuestro problema, si nosotros ya sabemos cómo se está conformando algún problema, sabemos cómo resolver esos, o necesitamos cuestionar al mundo académico y decirle, ¿cómo vamos a resolver este problema? Quiero opiniones sobre cómo resolver este problema. Y esa puede ser un buen planteamiento, una justificación de nuestro problema. Puede ser un objeto de estudio en específico, encontrar una metodología con técnicas especiales, que ya sabemos que las técnicas son las herramientas de la metodología, para poder encontrar las variables y delimitarlas y describirlas de la mejor manera, ¿no? Entonces, la definición de un concepto, de una variable o la relación entre las variables, después de haber profundizado en el estudio de nuestras bibliografías y en el análisis de nuestro problema, pues nos va a dar la resolución de esta pregunta. Y eso, pues le va a dar una gran cancha a nuestra justificación. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Bueno, yo creo que hasta aquí en esta sesión que hemos entrado ya un poquito más, a mí me gustaría que nos quedáramos con esa parte de ir de lo general a lo particular, en todas las partes de nuestra investigación. Cómo nosotros hemos ido de encontrar la parte más general de nuestro problema y avanzar poco a poco a través de la acumulación de información, a través de la acumulación de los análisis, a través de la acumulación de las charlas, de las pláticas, de las clases que nosotros tomamos, como la de hoy o como la de otros días, o las que tomarán mañana o después.
y tomaremos apuntes. Aquí hay que recordar, no olvidar tomar apuntes, ¿sí? Y toda esa acumulación de conocimiento nos va a ir llevando de la mano para encontrar la verdad. Una verdad que puede ser muy cuestionada, puede ser muy subjetiva, pero quedémonos con esa parte. Esa acumulación de conocimiento que vamos llevando nos va guiando como un embudo hacia una particularidad muy específica. Que cuando nosotros tengamos esa necesidad en primera instancia o tengamos esa oportunidad en otra instancia, bueno, pues sepamos todo el conocimiento que traemos atrás, lo traigamos a nuestro escritorio, lo analicemos nuevamente, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que se va desarrollando, ¿no? Creo que esta parte es lo que hemos hecho. Me gustaría que analizaran los apuntes que han tomado sobre esta clase, que nos involucráramos un poquito con las lecturas que hemos tenido al respecto y viéramos cómo otras gentes fuera de nuestra clase coinciden cabalmente con lo que estamos diciendo. Y si no es así, por favor no dejen de acudir con los tutores a través del correo electrónico que ya saben, a través de los teléfonos que ya tienen. Y si hay alguna duda al respecto, pues sigamos adelante con todo ello. Aquí tenemos la actividad número 3, que seguramente en la plataforma la tendrán a la mano. Resuélvanla y si tienen alguna duda, pues estamos a sus órdenes. Los tutores están prestos para poder auxiliarles en esa parte. Y también tenemos una lectura de apoyo. Ya habíamos hablado de este libro de Hernández Sampieri, de Roberto, precisamente para resolver todas estas dudas. Si alguno lo pudo adquirir, felicidades. De no ser así, pues yo les pediría que acudiéramos a alguna biblioteca cercana, hay 1000 bibliotecas, ¿sí? Para poder encontrar este texto, que es básico. Cualquier edición es buena, hay N número de ediciones de este libro, y hagamos la lectura sobre el capítulo 3, el capítulo 3 que precisamente habla sobre las preguntas de la investigación. Vaya pues esta clase, espero que hayamos ampliado un poquito más el conocimiento sobre este tema, que encontremos el camino fundamental para continuar nuestra investigación. Y en próximas sesiones ampliaremos más este tema. Hasta aquí, hasta hoy, muchas gracias por su atención y espero poder verlos en la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.